¿Qué tal, familia? Antes de empezar el vídeo de hoy, un poquito de publicidad en el canal. Vengo a presentaros mis 3 novelas. La primera, Llamada de Sangre, que la tenéis en la editorial Diversidad Literaria, o si queréis también la podéis tener en digital en la Casa del Libro. Por supuesto, también lo podéis hacer con una copia de ella firmada por el que os habla. En segundo lugar, tenéis Los Pasos del Fin, que también están editadas por Diversidad Literaria, y en el formato digital la tenéis en Amazon. Por supuesto, también en papel la tenéis dedicada por el que os habla. Y en última instancia tenéis Insepulto. Insepulto, que es la tercera novela publicada por Libros Indie y que la tenéis en la editorial y también la tenéis en Amazon, por supuesto, dedicada por el autor si también la queréis así. Solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mis redes, que os dejaré como siempre en la descripción del libro. Por supuesto, también tenéis el relato El asesino está servido, que está también publicado en digital en Amazon. Así que nada, empezar a buscarme. Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de review, de cómics, que en esta ocasión pues os debo decir que estoy ante el cómic, o digamos ante la review hasta ahora más especial para mí. Como podéis ver por mi atuendo, camiseta y gorra, sí, va, y por el título del vídeo evidentemente, vamos a hablar de mi superhéroe de toda la vida, mi superhéroe de la infancia. El primero que vi en el cine, el primero que fui a ver con ese Superman The Movie. Y hasta ahora, después de tantos años y de retomar esta afición que tenía de pequeño por los cómics y meterme en el mundo de los superhéroes, hasta ahora no se había enseñado en este canal ninguna review, ninguna reseña sobre Superman. Por la sencilla razón de que quería buscar un cómic especial, un cómic diferente hasta ahora de lo que se podría mostrar sobre el superhéroe más grande de la historia, ¿no? Por desgracia, la reseña de este cómic tiene su aquel y el porqué, y es que, bueno, como ya todos sabéis, relativamente hace poco nos dejó Carlos Pacheco, paisano, gaditano. Para mí, hasta lo que he visto hasta ahora, y al retomar de nuevo el tema de los cómics, uno de los mayores referentes en el mundo de los superhéroes, querido por todo el mundo entero de los superhéroes, de los cómics, de los aficionados a este mundo. Y como sabéis, hace poco se ha reeditado, gracias a Dios y merecidamente, esta edición de La caída de Camelot de Carlos Pacheco, con guión de Kurt Busiek. Y bueno, pues digamos que creo que era el momento ideal para empezar una colección personal de Superman y inaugurarlo con este cómic, con este integral, ¿no? Impresiones generales antes de meternos de lleno en la historia. Yo me he quedado absolutamente absorto viendo cada ilustración de Carlos. Debo de confesar que yo no lo conocía, a pesar de ser paisano, a pesar de haber consumido cómics durante mucho tiempo, prácticamente en mi juventud, no ahora, y no recordarle, o quizás lo hubiera visto seguramente. El caso es que yo me he quedado absolutamente impactado. Yo este cómic lo considero una película en acción, o sea, dibujos en acción. Es una delicia ver cada dibujo, cada imagen, cada fondo, cada todo. Incluso, claro, ya tenemos que sumar a esto el entintado de Jesús Merino, ¿no?
de todo el equipo, que ahora los nombraré, por supuesto, no quiero dejar a nadie en el tintero. Y ya os digo, en términos generales, a mí la historia me ha flipado, y todo lo que significa Superman, porque en esta historia se ha tratado de seguir manteniendo los valores principales del superhéroe, todo lo que significa Superman, la esperanza, la posibilidad siempre en su corazón de que siempre hay una decisión mejor que otra, de que siempre todo tiene solución si hay esperanza, y su confianza ciega por la humanidad, a pesar de ser un kryptoniano, a pesar de ser un alienígena. También me ha encantado una cosa que destacará Carlos al final en una entrevista que le hacen en este integral, el hecho de que Superman en este cómic es del mundo entero, de la Tierra entera, no solo sale enfocado en Estados Unidos, ¿vale? Sale a lo largo del mundo en muchas ocasiones, porque aquí salen muchos villanos, salen muchos personajes, y es una historia que está cohesionada perfectamente, y que, de verdad, si queréis hacerle un homenaje a Carlos, si queréis hacerle un homenaje como él le ha hecho a Superman, tenéis que haceros con este cómic sí o sí. Así que no voy a enrollarme mucho más y vamos a empezar un poquito, ¿vale? Contando este cómic, ¿vale? Como ya os he dicho antes, como veis aquí en imágenes, nada más que podéis ver el vuelo de este Superman, lo que impacta nada más que al abrir el cómic. El guión es de Kurt Busiek, el dibujo de Carlos Pacheco, la tinta de Jesús Merino y el color de Dave Stewart, Alex Sinclair, Lee Lowry y Pete Pantasis. Como veis, también aquí hay una pequeña introducción de Kurt Busiek en el que nos cuenta cómo se puso en contacto con él Carlos para que fuera el dibujante de este cómic. Era una de las premisas y una de las cosas que dejó Carlos dicho para DC cuando le ofreció la posibilidad de hacer esta historia, de que solo quería a Kurt, ya había trabajado con él anteriormente, y aquí nos cuenta un poquito esos comienzos de Kurt con Carlos y cómo llegó a cuajarse esta historia entre ambos, y como podéis ver los dibujos son excepcionales. Bien, ¿cómo comenzamos esta historia de Superman? Pues comenzamos esta historia de Superman como, curiosamente, ¿no? Hacen ver al lector Kurt y Carlos a un Superman cotidiano, un hombre de su casa, con su mujer, con su hijo, que tiene un trabajo, pero tiene ese otro trabajo de superhéroe, que pocos conocen evidentemente por su identidad secreta, y a través de unos primeros personajes que aparecen, que en este caso el primer villano se llama Neutrón, a través de esas peleas con él, en un lunes, ¿no? Un típico lunes de trabajo, pues nos va contando un poco, nos va hablando tanto el personaje de Superman como Clark, lo que es su vida cotidiana desde entonces, ¿no? Y bueno, y cómo empiezan a aparecer personajes en su vida con respecto a cosas que van pasando en este cómic, ¿no? Como por ejemplo su reencuentro con Lana Lang, su primera novia, que como ya sabéis fue novia suya allí ahora no me va a salir, en Kansas, y que precisamente se reúne con ella porque ahora mismo ella está trabajando no como presidenta, ¿no? pero sí en funciones de la compañía de Lex Luthor, LexCorp, porque Lex Luthor está en prisión y ella es la que se ha hecho cargo de todo después de todo lo que pasó con él, y las acciones han caído, está tratando por todos los medios de sacar a la empresa a flote, y como también nos cuenta un poquito por encima, ¿no? Esos recuerdos de ese amor adolescente que tuvieron los dos, y de cómo ha influido en su vida actual con su pareja y su hijo, porque su pareja todavía sigue creyendo que ella está enamorado de Clark Kent, ¿no?
evidentemente su amor, el amor de Superman, el corazón de Superman es de Lois Lane. Y bueno, esa relación entre los dos que se cuenta aquí es muy bonita. También aparece otro personaje que es una doctora, se llama Caroline Lewin, que está ahora mismo en Kazajistán, y está allí en Kazajistán porque resulta que le llamaron los rusos por encontraron un laboratorio secreto en el que durante mucho tiempo los rusos, bueno, en este caso le llamaron los kazanos, ¿no? Sí creo que se llaman, perdonadme. Le llaman porque los rusos tuvieron un laboratorio escondido, porque resulta que un extraterrestre, un alienígena, cayó en esa zona y lo capturaron y experimentaron con él, no de la misma manera, no con la misma suerte, porque hacen un paralelismo con Superman, ¿no? Que se hace llamar sujeto 17, es un monstruo muy grande que resulta que en realidad los que llegaron fueron él con sus padres, si no me equivoco, y tuvieron a un bebé. Ese bebé fue el que mantuvieron y el que experimentaron con él para intentar sacar pues todos los provechos alienígenas para sí. Pero bueno, hubo un accidente, todo se fue a la mierda, se destruyó el laboratorio, los kazanos encontraron el sitio y llamaron a esta doctora para que les ayudara porque era una experta en no sé cómo se llama, pero es de la biología de los bichos, ¿no? Digamos. Y nos cuentan esto también, pues la historia pasada con Clark cuando estaban juntos y estudiaban ese tipo de biología, ¿no? Y de cómo esta chica llegó a prosperar, ¿no? También en la vida habitual de Clark Kent, ¿no? Pues eso, personajes como el bromista, ese malo, también otro Mannheim, también es otro que aparece. Ya os digo, una serie de supervillanos que van apareciendo conforme la historia va evolucionando. Y va evolucionando porque llega un momento en el que la historia aquí es cuando pega un giro drástico y donde digamos que toda la estructura de la trama se centra en ella, ¿no? Y que por supuesto también, no sé si es Kurt o Carlos, nos recuerdan, sí, Kurt aquí al principio de la introducción que os he mencionado antes, nos cuenta un poco que esta historia que él creó en un principio estaba pensada para la Liga de la Justicia, y conforme veis este cómic, lo vais leyendo, os dais cuenta de que es así, ¿no? Porque es de una magnitud muy grande. Hay momentos en los que Superman se ve superado por todo lo que le viene encima, ¿no? Bien, nos situamos ahora, ahí parece un cambio drástico, pero tiene su porqué, en 1659 en París, con un vizconde que se hace llamar Arión. Y este vizconde tiene un poder muy especial, y es que a través de la magia y de ciertos anillos que tiene, se puede trasladar en el tiempo y puede ver el futuro. Y ve que el futuro de la Tierra se va a ir a la mierda, o sea, la civilización humana va a desaparecer, curiosamente, por culpa y cada vez que Superman intente salvar a la humanidad. Entonces, llegado un momento y viendo que esto Superman no lo va a ver, este personaje se traslada al pasado, a la época actual de Superman, la época nuestra actual, para decirle que se está equivocando y que tiene que dejar de ser Superman para que la humanidad resete. Porque si él no la salva, la humanidad desaparecerá, bueno, llegará una especie de cataclismo, pero la humanidad se salvará. Estando él, será imposible. Y aquí es donde hay una parte muy curiosa y muy chula en la que nos trasladan a ese futuro en el que se supone que Superman hace lo que no debe, o sea, salvar a la humanidad y todas sus consecuencias, ¿no? Todas sus consecuencias, incluida su muerte, porque aparece un personaje, en un principio era como una especie de líder de una secta de asesinos, que se hace llamar Kiber, y que adquiere ciertos poderes, cierta maestría, que termina acabando con Superman y deja a todos los seres superhéroes de la Tierra muy tocados tras su muerte e intentan superar todo lo que ha pasado. Y todo esto contado a través de, en formato de diario
por parte de Lois Lane, ¿no? Aquí debo hacer una acotación concreta, y es que esta historia me flipa, o sea, me encanta, pero hay algo que me echa para atrás, y es el hecho de que el formato diario de Lois Lane está escrito con una letra casi inteligible, o sea, poco leíble, no se puede leer. Es un trazo muy fino, las letras muy pequeñas y cuesta muchísimo. Y esto sí que es un detalle que debo de destacar, que al respecto no estaba nada bien, porque por ejemplo los diálogos de Superman con él mismo, sus pensamientos, ahí se lee perfectamente, esos bocadillos, no hay problema. Pero aquí la parte de Lois Lane, pues ¿qué quiere que os diga? Deja mucho que desear. No os puedo contar nada de esta parte porque lo suyo es que la disfrutéis. Os pongo un poquito de imágenes aquí para que lo veáis y os hagáis una idea, porque salen muchos personajes de la Liga de la Justicia, de la JSA, en fin. Ya os digo que en esta historia sale muchísima gente y mola mucho. La verdad es que esta parte de la historia mola mucho. ¿Qué pasa? Que al final de todo esto, cuando Arion le muestra el final a Superman, él tiene que tomar una decisión. Si hacer lo que él le ha dicho, que deje de salvar a la Tierra, o salvarla, o seguir salvándola. ¿Qué creéis que haría Superman? Evidente, Superman no va a dejar que, por ejemplo, una escena en la que sale una niña que se va a caer por un edificio para abajo tras jugar, le vaya a dejar que se muera. No puede, él no puede, es imposible. Es algo que sale de dentro de él. Superman es pura bondad, ¿no? Entonces, pues claro, finalmente decide seguir salvando a la Tierra. Esto hace que finalmente pues, se tenga que enfrentar a Arion. Arion utiliza sus poderes cuando finalmente Superman toma esa decisión. Toma sus poderes y lo que hace es poseer, en un principio, intentar poseer a Superman para hacerse con él y controlar finalmente la Tierra y hacer lo que de verdad se debe hacer, lo que él cree que se debe hacer para que la Tierra se resetee, ¿no? Y es utilizar a Superman para eliminar a todo el mundo, que en cierto modo va a crear conflictos, ¿no? Esto hace que se cree una especie de alarma y un grupo, me ha recordado mucho a Sylph, ¿no? de Furia, un grupo especial en el que están conectados con esa parte de Superman en la que si ven que alguien lo puede poseer o el mismo Superman se puede volver malo, actúan contra él, ¿no? Pero llegado ese momento, Superman incluso llega a superar eso y consigue que Arion no le posea. Esto hace que se enfrasque en una brutal batalla contra él. Primero lo persigue porque este escapa. Entre medio también, por parte de Arion, él coge y digamos que posee la mente de todos los dioses que de Nueva Génesis, que vienen a la Tierra y empieza a liar la parda. Superman se ve saturado, por eso aparece la Liga de la Justicia para ayudarle y sobre todo para saber si finalmente Arion lo ha poseído. Cuando se dan cuenta de que no es así, lo dejan y se va en su captura. Y aquí aparece un personaje que, digamos, se ha hecho durante toda esta historia pasar por Arion en la época actual, que Arion lo captura y que le ayudará finalmente para hacer lo que tiene que hacer al final, que es una parte y un giro muy chulo que evidentemente no voy a contar. El caso es que Superman vence a Arion, desaparece, vuelve a su línea temporal y deja que la historia y Superman pues hagan lo que tengan que hacer y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como aquel que dice. Y la verdad es que es una historia muy chula, ya os digo, a mí me ha gustado muchísimo, la he disfrutado tanto el guión como las ilustraciones que ya habéis podido ver a lo largo de este vídeo, que son absolutamente descomunales. Hay imágenes increíbles, como esa imagen en la que Superman está en la luna mirando a la Tierra antes de tomar la decisión de qué hacer, de si seguir salvándola a la Tierra o no. Se te ponen los vellos de punta, o sea, de verdad, la forma en que Carlos Pacheco tiene de mostrar en imágenes lo que Kirk quería hacer en un guión me ha parecido magistral, de verdad. Poco puedo más añadir. Hay muchos más personajes que salen, pero no os lo quiero desvelar. Quiero que disfrutéis de este cómic todo lo posible. Espero que os hagáis una idea de que es una historia increíble, innecesaria, que tenéis que leerla. Al final de esta historia nos regalan para esta colección, para tenerla, digamos, para nosotros con mucho cariño, una última entrevista que le hicieron a Carlos Pacheco por parte de RMB,
y transcrito por Ignacio Pena, en el que nos cuenta pues eso, ¿no? Todo cómo empezó en esto, cómo poquito a poco fue creciendo, cómo fue capaz de convivir con haciendo historias para DC y Marvel, cómo confiesa que en realidad él no es amante de Superman, no es un personaje que le haga mucho tilín por el hecho precisamente de que no entiende cómo un alienígena puede tener tanto feeling con una tierra que no es la suya. Curiosidades al respecto del trabajo con Kurt, de cómo cohesionaban tanto su trabajo como el suyo, cómo siempre se ha llevado muy bien con el resto del equipo y, en fin, un momento muy especial. Y aquí unas imágenes brutales de la portada del cómic e interiores del mismo, que son una delicia y que merecen muchísimo la pena tenerlas como colección porque son brutales. Y al final hay dos cosas muy chulas que a mí me ha sorprendido mucho. La primera es que hay un artículo de Juan Gómez Jurado, sí, Juan Gómez Jurado, que se llama Calzoncillo Rojo y que nos cuenta cómo este cómic captura, ¿no? Como he dicho al principio, captura toda la esencia y toda la magia de Superman The Movie, ¿no? Y cómo nos hace seguir soñando y darnos cuenta de que Superman en realidad es un personaje para los niños, es un personaje pura bondad, es un personaje que enseña mucho más de lo que todos creen, no como Batman, que es un personaje mucho más para adultos, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito, es un artículo muy, muy bonito. También, por supuesto, hay un material adicional que, como podéis ver aquí, esto ya como es coleccionismo, es una delicia tener estos bocetos de Carlos. Te emocionas al verlos, ¿no? Ver que su trabajo lo vas a tener contigo como recuerdo, aunque sea en estas páginas. Y al final, ya para cerrar este cómic, hay otra sorpresa que yo tampoco me esperaba, y es que hay un artículo de Arturo González Campos, su amigo, porque Arturo González Campos ha sido amigo suyo de toda la vida. Yo lo descubrí en un vídeo del canal de La Botella de Candor, en el que hablaba de sus 5 cómics, ¿no?, preferidos. Y no es que este cómic estuviera entre ellos, pero sí nos cuenta anécdotas de cómo uno de los cómics especiales suyos es uno de Spider-Man, que le regaló Carlos Pacheco y le dijo: este cómic tú lo vas a disfrutar más que yo. Esa parte me emocioné muchísimo, y ahí fue cuando decidí hacerme con este cómic, después de que hablaran de él, porque necesitaba saber más de Carlos y hacerle ese homenaje. Y aquí nos cuenta Arturo, en la bondad de los extraños, nos hace un artículo, una especie de batiburrillo recordando toda nuestra época de los años 80, ¿no?, y 90, de cómo disfrutábamos de los superhéroes y de todas las cosas ochenteras y de toda esa esencia que Carlos ha guardado alrededor de esta historia y a lo largo de su carrera, ¿no? Me parece un homenaje precioso. Y al final, para cerrar, por supuesto, hay una biografía, como podéis ver aquí, de Carlos Pacheco, que 30 años de carrera que te quedas absorto viendo en todo lo que ha trabajado. Y por supuesto, al terminar este cómic, hay una cosa que me ha quedado muy clara, dos cosas: voy a seguir coleccionando cómics de Superman, por supuesto, historias incluso recomendadas por el autor, por Carlos Pacheco, dentro de la entrevista que le hicieron, y por supuesto voy a consumir más de Carlos Pacheco, sea lo que sea, la época de los X-Men, lo que haga falta, su época de Flash, del Linterna Verde, lo que sea. Necesito seguir disfrutando más de este legado, ¿no?, que nos ha dejado Carlos. Lo dicho, chicos, un cómic totalmente recomendable y poco más. Espero que lo disfrutéis como yo lo he disfrutado. Si es así, por favor, como siempre os digo, un like, una suscripción para que el canal vaya subiendo poquito a poco, y nos vemos en el próximo vídeo. Feliz vuelo a todos. Hasta siempre.